Este primer ejemplo lo que buscaba era entender un poco más los conceptos detrás del cálculo de probabilidades a posteriori y básicamente cómo eso se integra y cómo afecta la presunción inicial con respecto a los valores luego calculados y, y las probabilidades condicionadas, porque están relacionadas en ambos contextos. Entonces, por ese lado, veíamos ese primer ejemplo y en una segunda instancia veíamos el ejemplo en donde evaluábamos, ok, el 3.1.11, en donde evaluamos la probabilidad de, vamos a decir, de que un nuevo producto que se pretende lanzar al mercado pudiera tener éxito, sí o no, en este aspecto. Entonces aquí decíamos que lamentablemente la estructuración de árbol de decisiones para fines eh, de Excel, pues tenemos que generar la estructura. No es que podemos decir, ah, mira, esta es la estructura y así saldría. No, hay que estructurar y eso nos va a permitir a nosotros hacer los cálculos que uno por lo menos está observando. Y esos cálculos los podemos utilizar entonces mediante la hoja de cálculo. Entonces vamos a aprovechar esta hoja que nos permite generar el cálculo de probabilidades a posteriori y vamos a copiarla en otro lado para tratar de guardar esta plantilla entonces como problema 3, 15.311. Vamos a confirmarlo. Exacto, 15.311. En el caso de las probabilidades a posteriori de este problema, nosotros tenemos ya aquí nuestra matriz a priori que teníamos 2 tercios y 1 tercio. Entonces, vamos a poner aquí, el tema era del éxito y el fracaso. Vamos a ponerle asimismo que pueda tener éxito o pudiera tener un fracaso el producto. Por un lado teníamos una alternativa de punto, vamos a tratar de ponerle aunque sea 4 cifras decimales, 6667, y el otro era punto, aunque también pudiéramos hacerlo más fácil. Vamos a decirle que esto es igual a 2 tercios y que ya sea el Excel que nos haga el cálculo y que este sería igual a 1/3 y ya Excel que sea que haga el redondeo. Bien, en el caso de las probabilidades, a esto vamos a ponerlo así mismo. Vamos a tener que el estudio puede ser favorable o pudiera ser desfavorable para que tengamos la misma estructuración que teníamos acá. Aquí teníamos que en el caso se había demostrado que cuando el producto tenía éxito, se había demostrado que un 80% y un 20% para el tema de favorable y desfavorable. Aquí va a tener un punto 8 y aquí un punto 20 del punto de vista de si el producto tenía éxito.
y que fuera favorable se estaba viendo en un 80 y en el lado del fracaso tenía un 30 contra un 70. Entonces, favorable un 30, entonces eso es punto 3 y punto 7 por este lado. Y vemos aquí ya el tema. Vamos a confirmar que los cálculos que hicimos en la vez anterior estén más o menos acorde. 19 sobre 30, calculadora, 19 sobre 30 es 0,63. Y si vemos que nos dice esta parte 0,63 y por ende el 36,67 era la otra parte. Y en el caso de las probabilidades a posteriori, pues ya una tenía el 16 sobre 19, es un 80 y pico, el otro es un 30 y pico, el otro es un 15 contra un 7 sobre 10, entonces 7 sobre 11 debería dar 63 y pico. Vamos a confirmar por lo menos uno. En este caso, 7 sobre 11, 63 puntos y pico. O sea que vemos que ya tenemos todos los cálculos que hicimos, ya los tenemos acá en esta pequeña tablita sin mayores inconvenientes. Bien, entonces vamos a generar las informaciones del problema 3.15.3-11. ¿Qué teníamos inicialmente? Teníamos un tema de a priori en donde vamos a hacer nuestra evaluación a priori. En nuestra evaluación a priori teníamos la alternativa del lanzamiento de un nuevo producto en donde ese lanzamiento de un nuevo producto se espera que tenga un resultado de éxito o que tenga un resultado de fracaso para fines de esta estructura. En el caso si tiene éxito, decíamos que era 1,000,000 y pico, podemos decirle así, que era 1,500,000. Y en el caso del fracaso era menos 1,800,000. Vamos a poner esto para acá. Y aquí le vamos a plantear el 1,800,000. Entonces, y vemos esta parte. Y ya finalmente las probabilidades a priori decíamos que eran igual. Vamos a tomar esta que está aquí para no complicarnos y esta la vamos a tomar de esta que está aquí ya para vincular las dos hojas razonablemente y esta la vamos a evidenciar en porcentaje para que se vea eh, sus decimales. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de esta alternativa? Bueno, el valor esperado de esta alternativa no es más que la suma producto de estos dos elementos que vemos acá. Y en ese momento nosotros evaluamos que daba, según el cálculo que hicimos en su momento, 0,4 y 0,4 de millón es 400,000. Entonces ya ahí tenemos el valor esperado de la evaluación a priori. Y ahí vemos que hemos validado que efectivamente los cálculos que hicimos están correctos. Ahora vámonos con la parte de, eh, de nuestra estructura. Claro, no en esta, porque esta nada más tenía el cálculo de probabilidades a priori. Era con respecto a, entiendo que en la segunda pizarra se veía el árbol, que es lo que nos interesa a nosotros ahora
transportar acá. Nosotros queremos ahora evaluar todo el árbol y hacer este desagregado que vemos momentáneamente acá. Y hacer nuestra matriz de pago, porque claro que sí que necesitamos nuestra matriz de pago para fines de evidenciar esta parte. Entonces, vámonos a evaluación a posteriori. En el caso de la evaluación a posteriori tendría un costo del estudio, porque había una evaluación que tenía un costo que era menos 300 y si ustedes quieren pudiéramos nosotros eh, reconfirmar los datos directamente del problema 311 directamente aquí y pudiéramos aprovechar y pegarlo directamente en la información que estamos teniendo acá para que sea mucho más práctico sacar todas las informaciones. Y aquí vemos que tenemos todas estas informaciones. Entonces, efectivamente, el costo del estudio era 300. Entonces, igual pudiéramos tener aquí nuestra matriz. Lo único que ahora el costo de aquí implica que esto debe de sumársele a estos valores porque ahora hay que sumarle estos valores porque ahora en realidad no es el mismo valor que está acá. Aquí en este hay un costo que hay que imputárselo a la matriz de pago de este elemento. Entonces, teníamos dos objetos. Teníamos un primer objeto que tenía que ver con el tema de, podemos verlo en el árbol directamente acá. Tenemos un tema que yo tengo que evaluar la parte favorable y la parte desfavorable. Entonces pudiéramos buscar cuáles son las probabilidades a posteriori favorables y colocarlas acá. Y en este caso, esas probabilidades sabemos que la tenemos en esta hojita. La probabilidad de desfavorable es 0,84 y por el otro lado tenemos este famoso 15, bueno, 16 ya realmente. Y si lo ponemos así, ahí se ve el 15 correctamente. Y ya el pago esperado, pudiéramos nosotros copiarlo y pegarlo exactamente aquí para que entonces me compute con este lado. Y fíjense que aquí este monto de 600 debería ser el 678 que habíamos calculado anteriormente, 678 con mayor valores por ahí posiblemente en los decimales. Entonces ya esta misma estructura pudiéramos nosotros en cierta medida utilizarla acá para el tema de desfavorable. También pudiéramos nosotros hacer esta misma estructura desfavorable y entonces verlo momentáneamente acá, que estos valores en realidad, probabilidad posterior y desfavorable, son este señor para el éxito y el del fracaso era este de acá. Y ahí miren que ahora los 900 aquí, que teníamos acá, entiendo que es, mírenlo aquí, el menos 900, mírenlo ahí como lo hemos calculado también, menos 900. Y ahí vemos que los cálculos por lo menos se hicieron bastante acertados hasta el momento. Entonces aquí ya sabemos que estos dos valores, tanto el valor esperado para favorable como el valor esperado para desfavorable, se tienen que conjugar para aplicarle el tema de
Bueno, vamos a consolidar el valor esperado. En este caso, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a traer aquí las probabilidades combinadas que tenemos de esta hoja de aquí al lado, que es favorable y desfavorable por el otro lado. Y en el caso del valor esperado, podemos referenciarlo a este y este lo pudiéramos referenciar acá para entonces ya simplemente hacer un valor esperado total. Entonces, y este pudiéramos aprovechar esta fórmula para traerla aquí y que nos calcule este valor acá. En este caso nos estaba dando aproximadamente 100.000 y a nosotros nos dio, bueno, el 0,99 era el punto 1 aproximadamente. Fíjate que cuando lo hacemos sin el redondeo, fíjate lo importante del redondeo. Si lo hacemos con los valores completo, dígase con todos los decimales posibles que tienen las fracciones, miren cómo ahora el valor neto en realidad no era efectivamente 0,9, o sea, porque ahí tú lo tienes que multiplicar por 1.000.000, no era 99.000, qué sé yo cuánto. No, en realidad los redondeos, por eso a veces los redondeos hay que tratar de darle una mayor cantidad de cifras significativas para que den resultados lo más fidedignos posible entre 4, 5, 6 cifras decimales porque estamos hablando de valores de millones. Miren cómo el redondeo nos hace decir 99.000 y pico a que en realidad el cálculo literal y cálculo completo matemático en realidad aporta que son 100.000. Pero, ¿qué pasa? Si vemos el tema de el máximo valor que estamos teniendo, en realidad, el máximo valor entre este señor y el valor a priori, pues entonces indica que el máximo valor en realidad me estaba dando con el de a priori. Y al final me decía, bueno, es que yo debería tomar las riendas o la decisión sobre la base de la información a priori. Entonces, como le digo, en Excel podemos validar los cálculos y esto, pero la estructura del diagrama lo más conveniente es hacer la grafiquita, hacer la distribución de los diferentes elementos y ya uno puede aquí hacer sus cálculos de una manera práctica y simplemente es escribir las fórmulas. La fórmula de suma producto lo que hace es multiplicar una fila por otra fila y multiplica específicamente los mismos valores que estén en la misma columna o fila y luego suman los resultados de forma independiente. O sea que cuando utilizamos la fórmula suma producto, lo que estamos diciendo es, mira, multiplícame estos dos valores y luego súmamelos con la multiplicación de estos dos valores y súmalo con los siguientes, dependiendo de qué tan largo sea la matriz de valores que estamos reflejando. Pues entonces esa fórmula es lo que hace básicamente. Y, claro, la fórmula de máximo es simplemente señalarte cuál es el máximo de los dos. Eso no tiene mayor inconveniente. Creo que esa fórmula no tiene mayor explicación y ya la demás era referencia a la celda de el cálculo de probabilidades a posteriori. Por ejemplo, ya ese caso ahí estamos conscientes de que eso simplemente es un cálculo. Bien, entonces como pueden ver, es bien, no es tan complicado uno traspasar las informaciones de un problema de árbol y hacer ese mismo cálculo que queríamos en un diagrama de papel, pudiéramos también transportarlo a la matriz, pero tendríamos que entender que esto es un nodo y aquí estaría el desagregado del nodo de la segunda parte y ya aquí la consolidación total, que es el que estamos viendo, porque al final aquí estaba consolidado por parte
y estos eran dos elementos, vamos a decirle, intermedios, y vamos a poner solamente en amarillo lo que es final, que es este es final de arriba y este es el final de acá. Estos eran solamente valores intermedios que necesitábamos para llegar hasta este punto. Bien, y ya sé como lo vimos, no vamos a detenernos mucho en esta parte. Entonces, antes de pasar a ver algún otro problema importante, quisiéramos aprovechar uno bien fácil para que, eh, entonces, por ejemplo, vamos a copiar esta información y vamos a pegarlo acá. Y luego la segunda parte, vamos a tratar de copiarla también. Mm, Allí copiamos hasta este lugar, entonces vamos a tratar de copiar la otra parte. Bien, vamos a copiar aquí y vamos a llevar acá. Entonces esto lo vamos a tratar de ensamblar aquí y vamos a pegar estas dos imágenes para que sean una sola imagen. Bien, y volvemos acá. Ok, ¿qué vemos acá? Aquí dice que Dwight Moody es un administrador de un rancho de 1000 hectáreas de tierra cultivable. Para mayor eficiencia, Dwight siempre cosecha un tipo de cultivo, o sea, él trata de aprovechar un único cultivo y con ese solo trata de maximizar la posibilidad de ganancia o de cantidad de producto que pudiera cosechar básicamente. Entonces, eh, ahora debe decidir entre 4 cultivos para la próxima temporada. En el caso de cada cultivo, ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosecha y los precios por bushel con las diferentes condiciones del clima. O sea, que en este caso tenemos diferentes climas que pudieran suceder en el periodo de tiempo y ahí están las clasificaciones de ellos. Entonces tenemos seco, moderado, húmedo. La utilidad esperada en el tema de bushel acre, lo que quiere decir es bushel, si buscamos esto, es como una unidad medida de, como cuando uno habla de canastas o en el caso eh, de recogida, o sea, es como una unidad de medida que yo recojo tantas cestas o tantas canastas de este tipo y ya usted sabe que un bushel para fines de lo de agricultura, en el caso de aquellos que se dedican a agricultura, pues un bushel no es más que una unidad de medida para fines de eh, una cantidad específica de almacenamiento de esto. Pero ya vemos que son como llenar una cesta, en teoría. Vamos a decir que eso es una cesta, es una cantidad que tiene una cantidad de fruto del fruto que estemos trabajando. Por acre. En este caso, el busher se puede obtener un rendimiento. Y fíjate que lo que me está diciendo aquí es un rendimiento. 30 bushel es como 30 canastas por acre.
O sea, que en una unidad de medida de acre, cuántos bushel yo estimaría que pudiera obtener. O canasta. Y dependiendo del clima, va a tener una rentabilidad. Mientras el clima es, por ejemplo, seco, acá tiene menos que cuando es húmedo, pero vemos otros cultivos que no importa el tipo de esto, tienen la misma cantidad de este rendimiento. Otros tienen más por un lado y menos por el otro, o más por esto, menos por el otro. O sea que cada quien tiene una diversificación de este comportamiento. También hay ingresos diferentes por el tipo de producto. El cultivo uno tendría un costo por bushel, dígase por la cantidad de canasto, te aportarían estos beneficios, ingresos netos, ya descontando los costos. Por eso dice aquí ingresos netos. Y me dan algunas probabilidades a priori para fines de esto. Entonces, dice que desarrollaron un análisis de decisiones y y luego hay un segundo problema debajo de este. Entonces, en este caso, para ustedes, cuáles serían esas alternativas que él está evaluando? ¿Cuáles son las alternativas de decisión que él pudiera estar afrontando para este problema? ¿Qué es lo que pretende él conseguir acá, básicamente? Dígame, a ver. Dígame, a ver. Buenas. Ok, bien. Y acá él tiene un terreno. Él quiere decidir de los cuatro cultivos que están acá, ¿cuál cultivo debería yo de plantar en este terreno que tiene 1.000 hectáreas? La hectárea es una unidad de medida de 100 tareas. Ahora, la información me la están brindando en cantidad de canasta por acre, pero acre es otra unidad de medida de física, pero que no es proporcional a este porque no es la misma. Hay que ver cuál es la proporcionalidad, cuál es el factor de conversión de una hectárea para un acre. O sea, la hectárea es más grande que un acre, pero yo no sé cuánto es un acre. Yo sé que tengo 1.000 hectáreas. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es, ya sé que el butcher son canastas que puedo utilizar para medir la cosecha, es como cantidad de quintales, cantidad de libras. Esto es una unidad de medida que también tiene ya una descripción, porque ya dijimos que al final de cuentas el bushel, aunque se utiliza como esto, puede ser que el bushel cuántos kilogramos es, por ejemplo.
son 32 libras. De una u otra forma ya sabemos que 32 libras es básicamente un bushel, o sea que yo sé más o menos cuántas libras que estamos diciendo de producto es una equivalencia. Entonces, la otra que yo tengo que saber es cómo yo puedo convertir de hectárea a acre. Ah, bueno. Una hectárea tiene 2,47, 47,1 multiplicado por 47,1, o sea que es 47,005. Ok, entonces lo primero es, vamos a ahorrarnos y no copiar tanto. Vamos a tratar de traspasar esto para acá. Y vemos que yo tengo estas informaciones que están acá, mírenlo ahí, 30, 25. En este caso hemos transpuesto la matriz para simplificarnos el ejercicio de poner los cultivos de esta forma, pero igual pudiéramos haber hecho tal cual como está aquí para que sea lo más fácil posible. Entonces, para que se vea lo mismo que está aquí, vamos a pegado especial, valores, transponer y cambiamos esto a esta estructura. No hay ningún problema con eso porque al final es la misma información que estamos viendo. Entonces, para que veamos acá, miren aquí cómo se ve el 30 con el 50, el 60, el 25, el 30, el 40, el 40, 35, el 60, 60, 60. Bien, ahí ya vemos que tenemos nuestro sistema de medición ya ahí transcrito. Ahora, yo necesito convertir esto, como esto Bushel está en acre, yo necesito convertir esto a qué cantidad de Bushel yo esperaría en el terreno completo. Actualmente yo tengo un terreno de 1.000 hectáreas, pero me dicen que hay una conversión para fines de acre que es 2,47, 47,1, por ejemplo, 2,47105. Por ende, el total del terreno, por ejemplo, el terreno convertido en acre, en realidad sería este por este. O sea que en realidad yo tendría 2,400. Bueno, pudiéramos obviar el 0,5 porque al final de cuentas creo que es mejor hacerle caso a multiplicar por 2,47,1. Vamos a hacerle caso a esta gente, vamos a hacerle caso. Entonces yo tendría 2,471 acres para fines de, de nuestro ejercicio. Yo tengo una disponibilidad de terreno. Ahora, esta parte que está aquí son datos de Bushel por acre. Ahora yo necesito construir esto mismo, pero ahora indicando cuánto es el total de bushels que se esperarían manejar. Bueno, yo tengo actualmente un total de acre. Esta es datos de canastas por acre. Total de acre. Ah, pero si yo multiplico estas cantidades de aquí por el total de acre, yo puedo obtener este multiplicado por el total de acre.
yo puedo obtener la cantidad de cultivos. Entonces, el caso del B26 lo vamos a fijar, función F4, para que la fórmula cuando yo haga esto para acá, multiplique por el mismo valor y igual hacia abajo. Entonces, y ahí vemos entonces la cantidad de bushels que se pudieran obtener dependiendo del clima, dependiendo del clima y ya para todos los valores que vemos acá. Entonces, eso es básicamente lo mismo que lo vamos a ver de dos formas. Les voy a compartir con el datos cambiados y luego ya con la misma estructura que vemos acá. Entonces, ahora, eso es bushel, no es ingreso. Y yo necesito evaluar los ingresos para fines de... Entonces, los ingresos netos por bushel lo tenemos aquí al ladito, que dice que es 3, 4.5, 3 y 1.5. Porque aunque vemos acá, este tiene una mayor cantidad de producción, pero si se fijan, los ingresos están bien lastimados. Pero a mí me interesaría ganar más dinero. Entonces yo lo que tengo que evaluarme es en función de los ingresos. Entonces lo siguiente que vamos a colocar acá sería en función de la matriz de ingresos. Entonces ahora mis ingresos y estos cálculos no aplican porque todavía no hemos hecho la multiplicación que corresponde. Entonces, aquí yo necesito que estos señoritos de acá siempre se multipliquen por este precio. Dígase que todo esto que están acá se multipliquen por este precio. Todo esto que están acá se multipliquen por este precio y así sucesivamente. Entonces, pudiéramos hacerlo por clima. Dígase, todo esto va multiplicado por esto, luego todo este por este y así sucesivamente. Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, mira, yo quiero la suma producto de estos valores contra estos precios de acá. Pero estos precios los podemos fijar porque al final de cuentas no queremos que se muevan de ahí y entonces ya ahí podemos... Ah, no, ya. Todavía no tiene que ser más simple. Los ingresos tengo que calcularlo. ¿Cuánto es esto de ingreso? ¿Cuánto es este de ingreso? ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es cada uno de estos en ingreso? Entonces, pues simplemente es este señor multiplicado por este. Y en este caso, sí queremos fijar la parte de la fila de esta celda porque queremos que siempre se referencie a esta fila. Y ya ahora sí podemos nosotros correr nuestras informaciones y correr hacia abajo. Fíjate que aunque aquí había una mayor producción, los beneficios netos en realidad se van a quedar por el orden de los 200.000. Y miren este que aunque era menor en cuanto a este, miren que hay valores de ingreso superiores por el tema de que en ingreso este no es ni la mitad de este, pero este sí es más que el doble de este. Entonces ahí vemos que en realidad lo que tenemos que evaluar nosotros es en dinero, no es en esta parte. Entonces vamos a poner ahora nuestras probabilidades a priori. A priori era 0.2, 0.5 y 0.3. Bien, entonces yo quiero calcular los pagos esperados de cada cultivo. Los pagos esperados
por cultivo. Pues los pagos esperados no debería ser la multiplicación de este por estos señores que están acá. Sí, efectivamente, la suma producto de estos valores multiplicados por estos porcentajes que deben de estar fijos, porque cuando corramos la fórmula tienen que mantenerse esos mismos valores calculados y entonces aquí podemos hacer esto y entonces este va a multiplicar esto por esto de acá y aquí vamos a ver aquí. Entonces yo quiero poner esto así y tal vez ponerlo así. Entonces valor, el máximo valor es este y el resultado es búscame, búscame este valor, búscame este valor, búscamelo aquí y si tú lo encuentras, búscame y ponme esta información. Si no lo encuentra, ponme cero. Y si eso, ponmelo en coincidencia exacta. Y comienza del uno al siguiente. Y cerramos aquí. Y debería de ganar el cultivo uno, porque es el mayor valor. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el mayor valor? El cultivo uno. En esta versión que está aquí, aunque está traspuesta, también van a ver que tiene la misma estructuración, lo único que están traspuesta a la matriz. Igual de estos valores, el mayor también daba 363, 237, 363, 237 y cultivo uno también era el que daba mayor oportunidad de beneficios esperados. Entonces, esto es lo que me está diciendo a mí, que yo pudiera cometer algún otro proyecto y a final de cuentas, eh, el cultivo uno es el que me proyecta mayores posibilidades de ingreso. Y miren que no estamos viendo ni siquiera el que más precio tenía individualmente, porque si no vamos a precio individual, el que tenía más precio individual era este. Estos dos tenían un empate técnico, pero este tenía mayor volumen de beneficio porque generaba mayor cantidad de bushels que el tercero. Entonces aquí lo que me está diciendo es que debería de yo cultivar el uno. Eso es lo que me está planteando este ejercicio matemático. Pero ¿qué pasa? Eso es la parte inicial, vamos a decir la parte A. ¿Por qué? Porque él estaba considerando un tipo de clima ponderado acá. Hay una parte, bueno, entre la parte A y la parte B realmente, pero hay una parte C que me cambia las probabilidades a priori y me dice, ¿qué sucede si yo ahora el clima moderado va a oscilar en estos valores? ¿Por qué preferimos que fueran, fíjate por qué quisimos interconectar las informaciones, que no sean estáticas? Dígase que dependiendo del máximo valor que aparezca aquí, pues entonces de una forma interactiva, el, el, el Excel me vaya haciendo los cálculos de forma automática. También yo pudiera luego, si esta tablita yo quisiera evidenciar estos cambios, también yo les voy a enseñar cómo yo pudiera hacer un análisis de sensibilidad puntualmente para identificar unos resultados. También se puede hacer un análisis de sensibilidad directo y utilizamos una tabla eh, que es bien práctica para fines de hacerlo. Pero ¿qué pasa con este ejercicio? Como yo sé que ya yo hice todos mis cálculos, están interrelacionados, esta regla que me dice aquí, mire,
yo sé que esto debe darme 1. Eso debe darme 1. Pero él me dice, mira, ¿qué pasa ahora si usa las reglas de Bayes para hacer un análisis de sensibilidad respecto de las probabilidades a priori con respecto al clima moderado y el clima húmedo, sin cambiar la probabilidad del seco? El seco se mantiene fijo, miren aquí, el seco se mantiene fijo y simplemente vamos a cambiar el moderado. Y el moderado va a ser igual a 0,8, que es el remanente, menos la información que digamos aquí. Dígase que si yo pongo aquí 0,2, pues ahora esto va a reconfigurarse. Si digo que esto es 0,3, ¿qué va a pasar aquí? Y si digo 0,4, ¿qué va a pasar acá? Y que si digo cualquier valor que esté ahí, ¿qué va a pasar aquí? Entonces vamos a hacer esa parte, vamos a decirlo como una hoja aparte para que lo podamos ver y después lo vamos a hacer todo en una misma hoja para que ustedes vean cómo esto lo pudimos haber construido de una forma también bien simple sin tener que hacer mayores cosas. Por el momento voy a duplicar esta hoja y vamos a llamarle C0.2, C0.3, C0.4 y C0.6. Entonces vamos a cambiar y vamos a mover y crear una copia, la vamos a llevar al final y le vamos a llamar, esta es la parte C, pero con 0.2, por ejemplo. Este C con 0.2, miren ahí, punto 2, me dice que ahora el cultivo 2 es mejor. Miren cómo la sensibilidad me dijo que ahora el cultivo 2 es el mejor. Con 389, 183 y demás. Pero miren qué pasa. Voy ahora a duplicar este también. Y voy a duplicar esta hoja. Mover o copiar. Mover al final. Crear una copia. La muevo al final. Y ahora a este le vamos a llamar a punto 3. A punto 3 quiere decir que aquí yo le voy a poner un punto 3 y de esa forma él me va a distribuir el punto 8, me lo va a distribuir en esto y mira, ahora me dice que vuelve al cultivo 1. Ok, si la probabilidad sube a punto 3, pues ya vuelve al cultivo 1. Bien, eso está muy bien. Y vamos a ver qué pasa. Mover o copiar, mover al final, crear una copia. ¿Qué pasa cuando el cultivo es punto? Recuerden que habíamos empezado con punto 5, entonces él está haciendo punto 4 alrededor de, era punto 5, él está haciendo hacia abajo y luego hacia arriba. Hacia abajo, vamos a cambiar ahora a punto 4 y todavía el cultivo 2 sigue siendo el correcto. Y si lo llevamos a punto 6, vamos a ver qué sucede si fuera punto 6. Mover o copiar, crear una copia, mover al final. Ok, punto 6 significa que pongo aquí punto 6 y también el cultivo 1. ¿Qué estamos viendo aquí? Según parece, punto 6, punto 5, punto 4, este era punto 5, punto 4, punto 3, ya que cultivo 1 es. Ahora, entre punto 3 y punto 2 hay una sensibilidad. Y punto 1, vamos a ver algo. Y si hubiese sido punto 1, también quedaba en, también quedaba en el cultivo 2. Entonces, la sensibilidad se está viendo que entre punto 3 y punto 2 hay un quiebre.
hay un quiebre limitativo que, por ejemplo, ese, el break-even, vamos a decir, donde se quiebra, está entre punto 3 y punto 2. Dame punto 25, ¿para dónde tira? Todavía termina en punto 2 y punto 26 en punto 2 y punto 27 en cultivo 2. Pero vamos a ver algo. Ya en punto 3 era cultivo. Entonces, punto 28 todavía sigue siendo. O sea que el break-even en realidad está en el punto 3 porque mira, todavía en 29 está en el cultivo 2 y si fuera 29.5, cultivo 2, pues entonces punto 3, pero ya el punto 30 es cultivo 3, es cultivo 1. Entonces, wow, pero es exactamente en 3 que está punto 96. No, pero en serio, y 99. Ok, pues nada más a partir de 3, exactamente es el 3. Efectivamente, en el 3 es que está el break-even. El punto 3 es el que cambia. Tan pronto el break-even efectivamente está en el 3. No es en el, efectivamente es en el 3. Cuando llegue a la proporción de 3, automáticamente cambia. De cultivo 1, de cultivo 2. Por debajo de 3 es cultivo 2. Cualquier valor por debajo de 3 en el tema del clima moderado va a dar a cultivo 2 y el 3 o por encima le va a dar estos valores que están acá. Entonces, yo le decía que Excel tiene una particularidad de que yo pudiera pedirle a que él me recalcule estos valores que van a, estos valores que están aquí. Yo le puedo pedir que él me lo calcule en una sola tablita acá. Yo le pudiera decir a Excel, Excel, oye lo que tú vas a hacer. Yo quisiera que tú me calcules, por ejemplo, punto 2, punto 3. Por ejemplo, yo quisiera que tú me calcules el valor esperado de esta celda cambiándome este valor de aquí. Yo quisiera, Excel, que tú me hagas algo. Tú este valor lo sustituyas acá y cuando lo sustituya, el valor que aparezca aquí, me lo coloques aquí al ladito. Oh, o sea, tú me estás diciendo que yo le voy a decir a Excel. Tú, Excel, tú mismo digita este valor, digítamelo ahí. Y después que tú hagas el recálculo, dame el resultado que está aquí y pónmelo aquí al ladito. Mm, pero, ¿cómo es eso? Bueno, miren qué fácil es esto. Nosotros vamos a solicitarle a Excel una tabla. Eso es en datos. eh, en la parte de hipótesis o escenarios, vamos a construir una tabla de datos en donde la información de columna es esta información que queremos que él cambie. Esa información de columna que vemos aquí, queremos que él la cambie en función de esta celda. Y entonces, miren acá estos resultados que vemos acá. Miren estos resultados. En el punto 5 da este valor que está aquí. Pero cuando daba punto 6, que nos dio 355,824, mírenlo ahí, 355,824. Cuando daba punto 4, el de punto 4 daba 376,50. En punto 4, 376,50. O sea, nosotros le podemos solicitar a Excel en una pequeña tablita identificar el tema de las ponderaciones. O sea que
Claro, es más fácil verlo ya directamente, puntualmente, los cambios y uno lo puede mostrar rápidamente la sensibilidad, pero igual Excel tiene esa particularidad de que uno le puede pedir que él te construya la matriz de valores en función de esto y ya simplemente luego estipular cuál de esto. Entonces ya sabemos que para fines de análisis de sensibilidad, con este ejercicio lo que hemos visto es que fines de decisión, para fines de decisión, ¿cuál es el resultado de este análisis? Mira, cuando la probabilidad a priori de el clima moderado esté, esté por encima o igual al 30%, se debe seleccionar el cultivo uno. Por debajo del 30 se selecciona el cultivo 2. Y ese sería el resumen de, vamos a decir, eh, el resultado de este análisis. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, para fines de análisis, yo estoy tomando una decisión sobre la base de unas probabilidades variables a priori. Bueno, siempre y cuando la probabilidad del clima moderado se mantenga por encima del 30%, del punto 3, pues yo voy a seleccionar el cultivo uno siempre y cuando sea por encima de 30. Ahora, por debajo de 30, debo de seleccionar el cultivo 2. Y entonces mi decisión está sustentada en la variabilidad del pronóstico respecto al clima moderado, que es lo que nos plantea como fines de análisis de sensibilidad. Entonces, y aquí básicamente esto es una particularidad de cómo podemos hacer un análisis también muy fácil de este tipo de problemas. Bien, eh, la plantilla, esta plantilla por lo menos esta y la del problema anterior, se la mando por el correo para que la tengan disponible en el caso de que la quieran revisar, por lo menos vean las fórmulas y no son fórmulas hasta ahora complicadas, son fórmulas bien básicas que hemos estado utilizando puntualmente. Preguntas, preguntas, jóvenes. Ok, bien. Entonces, jóvenes, miren, déjame pausar esto.